porque la empresa puede reducir sus costos financieros o bien aumentar los fondos disponibles para lograr su expansión a través de disminuir los fondos comprometidos en activos circulantes y pasivos a corto plazo. Los gerentes financieros le dedican buena parte de su trabajo a administrar este tipo de activos circulantes y pasivos a corto plazo. Al final ahí está presente esto de generar ese equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Y eso, digamos, se vuelve como la tarea fundamental para los analistas financieros. Bien. Recordando, cuando nosotros revisamos las razones financieras, si las revisan, se van a encontrar con que teníamos una razón financiera que era la de capital trabajo neto, ¿no? Bien, esa razón financiera en particular, en su momento señalamos que servía mucho para decisiones internas de la empresa, pero no servía mucho para hacer comparaciones, digamos, a nivel externo, ¿no? O sea, compararse con otra empresa o con el promedio industrial, sino que más bien servía justo, digamos, para la parte interna. Y es aquí donde entra, digamos, el tema de esa razón financiera. Entonces, en el activo circulante de la empresa suele llamarse o se denomina capital trabajo y va a representar la parte de la inversión de la empresa que pasa de una forma a otra para la conducción del negocio. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el efectivo, ¿no? Los inventarios y las cuentas por cobrar. En realidad esto es un ciclo, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que el efectivo, pues, se tiene que invertir ¿en qué? En materias primas, que después se van a convertir se van a fabricar, después ese producto se va a almacenar y después se va a vender, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con los inventarios. Entonces, bueno, aquí justamente, digamos, surge este ciclo, ¿no? Se va a pasar del efectivo, ¿no? A que ya la mercancía fabricada está almacenada ahí en los inventarios, después eso se va a vender, va a generar cuentas por cobrar y después cuando se cobren esas cuentas regresa otra vez el efectivo, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, todo un ciclo que se vuelve, digamos, esencial, ¿no? Para tener, digamos, liquidez, ¿no? Y como les digo, manejar la utilidad y el riesgo, ¿no? La rentabilidad. Bien. Por otro lado, los pasivos a corto plazo representan el financiamiento de la empresa a corto plazo, valga la redundancia, ¿no? Que incluye todas las deudas de la empresa que van a vencer en un año o menos. Bien, entonces, de estas dos, de los activos circulantes menos los pasivos a corto plazo, es que se tiene la razón financiera de capital trabajo neto. En general, aquí, evidentemente, digamos, si los activos circulantes son mayores que los pasivos a corto plazo, pues eso es bueno para la empresa, porque eso implica que pues la empresa tiene, digamos, capacidad de pagar sus deudas, ¿no? En el plazo, digamos, estipulado. Entonces, la conversión de los activos circulantes en efectivo es muy importante, ya que este efectivo es el que la empresa va a emplear para pagar sus pasivos a corto plazo. Entre mayor sea, ¿no? O sea, entre más grande sea, ¿no? La diferencia, entre mayor sea este monto en relación con este, pues eso implica que la empresa tiene una mayor capacidad para pagar sus cuentas a medida de que estas vayan venciendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, y entonces aquí va a entrar, digamos, justamente el tratar de que el analista financiero ejerza, digamos, magia, ¿no? Para lograr que exista este equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. La rentabilidad, ¿no? Representa la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la empresa en actividades productivas. En este sentido, ¿no? La utilidad de la empresa
puede aumentar, ¿no? Ahí va con un cohete, ¿no? Puede aumentar, ¿cómo va a aumentar la utilidad? ¿Cómo aumenta la ganancia, chicos, de las empresas? ¿Cómo va a aumentar esa ganancia? Cohete. Ajá. ¿Cómo va a aumentar? Pues que sus ingresos sean mayores a sus costos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, al final, digamos, eh, la Reduciendo costos, ¿no? manera, digamos, de aumentar la utilidad es una, como lo acaban de señalar, aumentando los ingresos, ¿no? O la otra, ¿no? Puede ser disminuyendo los costos, ¿no? Bien. Mientras que el riesgo es la probabilidad que tiene la empresa de no ser capaz de poder pagar sus deudas a medida que éstas van venciendo. Entonces, aquí pues obviamente se tiene que buscar el equilibrio, un balance, ¿no? Entre esta rentabilidad y riesgo. Ahora, cuanto mayor es el capital de trabajo neto, es decir, la razón financiera, ¿no? Entre mayor sea, más líquida es la empresa y por tanto menor será el riesgo de volverse técnicamente insolvente. Entre mayor sea la razón financiera de capital trabajo neto, pues eso quiere decir que los activos circulantes son mayores, ¿no? Que los pasivos a corto plazo. Y por eso es que la empresa es mucho más líquida, ¿no? Y va a ser, digamos, también va a implicar menos riesgo para la misma. Muy bien. Bien, entonces para lograr, digamos, este equilibrio, ¿no? Nos presentan, digamos, este cuadrito. Y este cuadrito nos refleja dos cosas. Por una parte, nos muestra el cambio en el nivel de activos corrientes de la empresa, cómo el cambio en el nivel de activos corrientes de la empresa puede afectar el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, ¿sí? Entonces aquí se usa esta razón entre activos circulantes entre activos totales. Esta razón lo que nos indica es el porcentaje de los activos totales que es circulante. ¿Sí? Porque si al final si están dividiendo los circulantes entre el total, pues lo que tienen ahí es cuánto representa, ¿no? Entonces, cuánto representa estos activos circulantes en el total. Bien, entonces los efectos se resumen ahí en la tabla, ¿no? El incremento, el aumento o la disminución de esta razón se produce, lo que va a producir es un efecto tanto en la rentabilidad, ¿no? Es decir, aquí tanto en la utilidad, en la rentabilidad, como en el riesgo. Bueno, pensemos que este cociente aumenta, ¿no? Que aumenta la razón que tenemos aquí entre activos circulantes entre activos totales. Es decir, cuando los activos corrientes aumentan y por ejemplo, la rentabilidad, perdón, esto puede aumentar, ¿no? Si aumenta este cociente, aquí está, aumenta, lo que va a pasar es que va a haber una disminución de la utilidad y también va a haber una disminución del riesgo. Recuerden que estos dos, rentabilidad y riesgo, están muy asociados. ¿Se acuerdan cuando vimos el apalancamiento? O sea, que cuando había mayores utilidades, ¿no? Eso también generaba a veces mayor apalancamiento, pero también mayor riesgo. Entonces, aquí digamos que hay una relación, pues se puede ver directa, ¿no? Entre los efectos, entre la rentabilidad y el riesgo. Entonces, bueno, si aumenta esta razón, lo que vamos a tener es una disminución tanto en la rentabilidad como en el riesgo. Por otro lado, si esta razón disminuye, aquí está, esto va a generar un aumento en la rentabilidad y un aumento en el riesgo. Bueno, por otro lado, acá también tenemos la otra razón, que es mirar el pasivo a corto plazo en relación también con los activos totales.
Entonces, esta razón también puede aumentar, puede disminuir, ¿no? Dependiendo de lo que tengan en el numerador y lo que tengan en el denominador. Entonces, bueno, si aumenta, lo que vamos a tener es que eso va a generar un aumento, un efecto de aumento en las utilidades, pero también en el riesgo, ¿ok? Y si esta razón disminuye, esto va a generar una disminución tanto en la rentabilidad como en el riesgo. Entonces, bueno, al final esto pues, es un, cuadro, digamos, muy sintético que justo lo que le va a permitir al analista financiero es generar o tratar, digamos, de más bien de controlar el riesgo, ¿no? de las empresas, ¿no? Tratar, digamos, que se disminuya el riesgo y pues también que eso no afecte considerablemente a la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, se vuelve muy importante, ¿no? Para generar este equilibrio del que hablamos. Muy bien. Ahora, dentro de este tema, pues hay que introducir justo el ciclo de caja. El ciclo de caja, para comprender el ciclo de caja de la empresa, es crucial, digamos, la administración a corto plazo. Bien, en este caso hay que señalar que el ciclo de caja comprende el tiempo que necesita la empresa para convertir su inversión en efectivo, ¿no? Y después utilizarla, digamos, para sus operaciones. Luego, nuevamente, que a partir de esas operaciones se genere, ¿no?, efectivo como resultado de las operaciones. Entonces, bueno, al final lo que estamos diciendo acá es que pues la empresa de entrada necesita efectivo. Luego, ese efectivo le va a servir para poder llevar a cabo toda su actividad productiva. Y luego, como resultado de esa actividad productiva, luego va a tener nuevamente un flujo, digamos, de entrada de efectivo, ¿sí? Entonces, por eso se llama ciclo. Para introducir el ciclo de caja hay que hablar primero del ciclo de operación. Y el ciclo de operación comprende lo siguiente, ¿no? El ciclo operativo es la suma de la antigüedad promedio del inventario y del periodo promedio de cobranza. Entonces aquí el ciclo de operación comprende, ¿no?, desde la compra de los insumos, ¿no?, el proceso de producción, de almacenamiento, luego venderlo, se generan las cuentas por cobrar, se cobra y se obtiene el dinero, ¿no? Entonces ahí está todo el ciclo completo, ¿sí? Aquí tenemos todo el ciclo de operación de la empresa y eso al final se tiene que medir en días, o sea, se tiene que saber, digamos, cuántos días le lleva justo a la empresa eso, ¿no? Desde comprar la materia prima, ¿no?, hasta cobrar sus cuentas pendientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que el ciclo de operación, por lo tanto, va a ser la suma, ¿no?, de la antigüedad promedio de inventario más el periodo promedio de cobranza. ¿Ok? Muy bien. Bueno, este ciclo nos va a indicar, ¿no?, como les decía, el periodo que transcurre desde que la empresa hace el desembolso para el proceso de producción hasta el cobro de la venta del producto terminado. ¿Ok? Todo eso va a incluir el ciclo operativo. Entre el ciclo de operación y el ciclo de caja vamos a tener un ciclo de conversión de efectivo, ¿sí? El ciclo de conversión de efectivo, en este ciclo lo que podemos ver es que el proceso de fabricación y venta de un producto también incluye la compra de materias primas para la producción que genera cuentas por pagar. Y este es un ciclo que va a ocurrir, digamos, entre los ciclos que acabamos de señalar. En este sentido, el ciclo de conversión de efectivo es igual al ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. Aquí tenemos. El ciclo de conversión de efectivo es igual al ciclo
operativo menos el periodo promedio de pago. Después con estos dos, ¿no? Con el ciclo operativo y el ciclo, ¿cómo se llama? Ciclo de conversión de efectivo. Con estos dos ciclos, ¿sí? Vamos a calcular el ciclo de caja. El ciclo de caja es el número total de días del ciclo de operación menos el periodo promedio de pago por los insumos de producción. Bueno, se obtiene de las dos formulitas que acabamos de señalar. Creo que no la anoté. No anoté la formulita. Bueno, aquí se las voy a poner. Ciclo de caja es igual al ciclo operativo menos periodo promedio de pago. Así quedaría, ¿no? El ciclo de caja es igual al ciclo de operación menos el periodo promedio de pago. Si se dan cuenta, pues esta formulita pues surge de las otras dos. Aunque no hagamos la deducción aquí, en realidad las están relacionadas. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Entonces déjenme quitar eso ahora. Vamos a poner un ejemplito. Miren, aquí tienen. Tienen una empresa productora de platos de papel que vende toda su mercancía a crédito. Los términos de crédito requieren que los clientes paguen después de 60 días de efectuada la venta. Los cálculos de la empresa revelan que en promedio se requieren 85 días para manufacturar, almacenar y finalmente vender el bien terminado. Quiere decir que estos 85 días pues se refieren justamente a la antigüedad promedio del inventario. Después, los periodos promedio de cobranza indican que a la empresa le toma 70 días cobrar sus cuentas pendientes. Y los términos de crédito extendidos a la empresa para la compra de materias primas requiere el pago 40 días después de realizada la compra. Y la empresa paga a sus empleados cada 15 días. La empresa calcula que el periodo promedio de pago de la materia prima y la mano de obra es 35 días. Entonces quiere decir que esta empresa le va a llevar 35 días, ¿no? Realizar el pago tanto de sus materias primas como lo de el pago a sus trabajadores. ¿Ok? Y nos preguntan, ¿de cuántos días consta el ciclo de operación y cuál es el ciclo de caja de la empresa de platos? ¿Ok? Entonces nos vamos para acá y hacemos el cálculo. Me traigo la información. Bueno, en los datos nos dieron que la antigüedad promedio de inventarios es de 85 días. El periodo promedio de cobranza va a ser de 70 días y el periodo promedio de pago de 35 días. Bien, nosotros sabemos que el ciclo de operación es la antigüedad promedio de los inventarios más el periodo promedio de cobranza. Y eso nos va a dar el ciclo operativo. Entonces, el ciclo operativo van a ser 85 más 70, nos da 155 días. Entonces, quiere decir que el ciclo de operación de la empresa productora de platos de cartón, creo era, es de 155 días. Y el ciclo de caja es el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. Entonces, son 155 menos los 35 días. Vamos a tener que el ciclo de caja es de 120 días. Entonces, quiere decir que existen 120 días entre la salida de efectivo para pagar las cuentas pendientes, en este caso las materias primas y sus trabajadores, y la entrada de efectivo
que proviene propiamente de la venta de platos. Entonces, le va a llevar 120 días, ¿de acuerdo? Si esto lo vemos con una línea de tiempo, ¿no? Nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, el día 0, ¿no? Y el día 155. Todo eso comprende el ciclo de operación, ¿sí? Ahora, dentro del ciclo de operación, nosotros tenemos que la antigüedad promedio de inventarios es de 85 días. Ahí tiene. En el día 85, se supone que es cuando se realiza la venta a crédito. Y después de ahí, le lleva 70 días, ¿no? Cobrar esa venta, ¿sí? Muy bien. Ahora, por otro lado, en el día 35, la empresa tiene que pagar, ¿no? La materia prima y sus trabajadores, ¿no? Que empezó a iniciar desde el momento 0, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que representa el periodo promedio de pago, es cuando va a pagar. Ahí tenemos la salida de efectivo. Y en el día 155 es donde tenemos la entrada de efectivo. Entonces, entre la salida de efectivo y la entrada de efectivo es donde justamente va a suceder el ciclo de caja, ¿sí? Entonces, quiere decir que a esta empresa pues le lleva 120 días, ¿no? Entre la salida de efectivo que realizó y la entrada de efectivo que va a fluir a la empresa, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes pueden ya ver cómo no es como tan complejo, pero bueno, es que a esto sí se le dedica mucho tiempo, ¿no? Porque como les digo, al final para la empresa es importante saber, digamos, sobre su liquidez. Entonces, bueno, pues hay que hacer, digamos, los cálculos y ver cuál es el ciclo operativo, cuánto lo lleva a cobrar, cuánto le lleva a pagar, para, digamos, justamente que prevea que tenga efectivo, ¿sí? Esa es una parte, digamos, fundamental. Muy bien. Bueno, para, digamos, poder administrar de manera saludable el ciclo de cajas, ¿no? Lo ideal para la empresa es que el ciclo de cajas sea negativo, ¿sí? Si es negativo, implica, ¿no? Que este periodo promedio de cobranzas, perdón, este periodo promedio de pago tiene que ser mayor que el ciclo de operación, ¿no? Entonces, conviene, digamos, por lo general que así sea, ahí está, ¿no? Y que el periodo promedio de cobranzas sea mayor que el ciclo de operación, para que el ciclo de caja sea negativo. Bien, ahora hay que destacar que el ciclo de caja sea positivo o sea negativo también depende mucho de la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican a manufacturar, estas por lo regular no tienen ciclos de caja negativos. Pero, por el contrario, ¿no? Las empresas que no son manufactureras son más propensas a tener ciclos de caja negativos. ¿Por qué? Pues porque por lo general llevan inventarios pequeños que se mueven con más rapidez y con frecuencia sus ventas son al contado. Entonces, mientras que una empresa que manufactura, pues seguramente los inventarios no se mueven tan rápidos y tendrá que almacenar, ¿no? Y por lo regular venderán, digamos, a crédito, ¿no? Entonces, bueno, todo eso influye, ¿no? Para que el ciclo de caja sea positivo o sea negativo. Entonces, como resultado de esto, este tipo de empresas, ¿no? Las no manufactureras, van a tener ciclos de operación más cortos y por lo tanto ciclos de caja pues negativos. ¿Ok? Esto es importante porque las empresas se pueden beneficiar de los ciclos de caja negativos.
porque pueden emplearlo para financiamiento. Es decir, se financian por medio de sus proveedores y esto les permite de alguna manera mantener otros aspectos de la empresa. Cuando el ciclo de caja es positivo, la empresa debe de optar por otras estrategias para tratar de minimizar el ciclo de caja, ¿sí? Sin que esto se convierta en que se puedan generar pérdidas en las ventas o incapacidad para comprar a crédito, ¿no? O sea, para que la empresa pueda comprar a crédito. ¿Por qué? Pues porque ahorita vamos a ver estas prácticas, ¿no? Las estrategias básicas, digamos, que siguen las empresas para reducir el ciclo de caja son 3, ¿sí? Siguen 3 estrategias. La primera tiene que ver con la rotación de inventarios. Aquí lo que tienen que hacer es evitar el agotamiento de existencias que pueda resultar en pérdidas de ventas, ¿no? Esta es una manera de poder generar que se acorte el ciclo de caja, ¿no? El segundo es mediante las cuentas por cobrar. Ahí la empresa tiene que optar por estrategias de presión, ¿no? O sea, presionar, digamos, a sus compradores a crédito para que le paguen de manera más rápida, ¿sí? Pero también tiene que ser muy cuidadoso a la hora de cobrar, ¿sí? Porque como las técnicas son de presión, tiene que hacerlo, digamos, con delicadeza y con tacto para no perder, digamos, para no perder clientes, ¿sí? Para no perder clientes. Entonces, aquí un mecanismo que les puede ayudar justamente para ejercer esa presión, siendo, digamos, más sutiles, es, por ejemplo, ofrecerles descuentos, ¿no? La empresa puede decirle, bueno, te puedo descontar el 5%, ¿no? Si en lugar de pagarme dentro de 45 días me pagas en 30. Entonces, bueno, ahí sí se justifica, ¿no? Los descuentos justo para lograr que les paguen más rápido. Y esto favorece a la empresa porque reduce su ciclo de caja. Y tercero, las cuentas por pagar. Aquí la empresa va a tratar de hacer lo contrario, tratar de retrasar lo más posible, ¿no? El pago de las cuentas de la empresa pendientes. Entonces aquí pagar las cuentas pendientes lo más tarde posible, pero también lo tiene que hacer, digamos, con cuidado, ¿no? Porque si no, pierde su reputación crediticia, ¿no? Entonces, tiene que, sí, hacerse moroso, ¿no? Dicen acá, ¿no? Retrasar el tiempo en el que voy a pagar, pero sin que eso diga, ah, no, a este ya no le prestamos porque, ¿no? No nos paga a tiempo. Y de alguna manera también tomar ventaja de los descuentos que les puedan hacer en efectivo, ¿no? Eso también puede ser, digamos, algo favorable, ¿no? Para la empresa. ¿Ok? Bueno, hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar.